Pues buenas tardes. Primero un agradecimiento por la invitación a este foro. Y lo que vamos a revisar básicamente es una experiencia que tenemos en la formación de un laboratorio, precisamente para hacer sistemas de información geográfica, pero realmente aplicado a las necesidades. Realmente ha sido un peregrinar de casi 3 años para tener apenas nuestros primeros trabajos o nuestros primeros pininos. Y la historia inicia precisamente con los procesos de evaluación de impacto ambiental, más de 20 años en el campo, evaluando, determinando y sometiendo trabajos de desarrollo a procesos de evaluación de impacto ambiental, pues obviamente nos lleva a usar precisamente las herramientas que tenemos a la mano para poder generar información, para poder desarrollar las actividades de manera adecuada y sobre todo buscar el binomio de protección al ambiente y producción. En ese sentido, información sobre mapas temáticos, tenemos por ejemplo, dentro de las hojas precisamente de Conavio, dentro de su portal, por ejemplo tenemos coberturas como Inventario Nacional Forestal, el cual nos permite pues empezar a ver cómo están nuestros recursos y empezar a buscar alternativas para el desarrollo de diferentes empresas. Estamos hablando de una experiencia de 20 años y una coincidencia de hace aproximadamente 2 años para empezar a integrar una herramienta que realmente me ayude a tomar una decisión adecuada, ¿sí? De tal manera que no sea solamente una toma de decisión por parte de consultores, sino que pudiera pues, representar una herramienta como toma de decisiones de diferentes instituciones gubernamentales, así como en el desarrollo de actividades acordes a la protección al ambiente. En esta misma temática, dentro de las coberturas que podemos encontrar, dentro de estas hojas, tenemos por ejemplo áreas naturales protegidas, distribuidas en las diferentes partes del estado, e incluso podemos encontrar mapas como el programa de ordenamiento ecológico. La actualización no hemos podido tener acceso a ella para poder actualizar esta información. Sin embargo, siguen siendo mapas de colores estáticos, los cuales no representan más información que la que tienen. Es decir, tenemos zonas donde se pueden aprovechar sus diferentes usos, pero realmente le falta esa parte de confirmación. Es decir, un análisis holístico que realmente nos pudiera determinar las vocaciones o la potencialidad que nos puede ofrecer cada espacio del territorio. Y lo más difícil es que estamos precisamente en Tabasco, donde todo es una planicie, donde estar hablando de elevaciones arriba de 1 metro, estamos hablando de avanzar mucho más de 20 kilómetros. Por lo cual, pues resulta difícil tratar de entender los procesos si no se está precisamente pensando en una planicie. Entonces, revisando información, encontramos que existen diferentes formas de evaluación o potencial de evaluación para incluso llegar a prevenir desastres. En este caso, para los incendios forestales, donde hace una combinación de satélites y de lectores, o tener la capacidad de evaluar en tiempo real los daños que pudiera ocasionar procesos como tifones en el caso de Oriente. O en caso de Bangladesh, donde tiene determinadas áreas donde se pueden inundar y por lo tanto la forma en que vas a reaccionar ante estos eventos va a ser diferente o va a ser de manera especial. Por lo cual los recursos no los derrochas. Es decir, si tú sabes que una zona se va a inundar con determinada capacidad de lluvia o con determinada carga de lluvia, pues obviamente es mucho más fácil redireccionar para allá todos los recursos posibles y pues realmente atender una contingencia. Sin embargo, en Tabasco, cuando se da la contingencia, pues todo el mundo corre a todos lados y pues realmente hacia dónde van los recursos. En ese sentido, suponíamos que debería haber una forma de poder integrar toda esta información y que nos pudiera dar en tiempo real información para tomar decisiones consensuadas. En ese sentido, nos pensamos y empezamos a proyectar qué realmente queríamos desarrollar. Una pregunta importante que nos hicieron, porque sería
el tercer laboratorio de información geográfica que se desarrolla en la División de Ciencias Biológicas, y nos hicieron una pregunta interesante. ¿Qué tiene de novedoso? Sí, porque al final íbamos otra vez a caer en el mismo error de seguir o continuar haciendo mapas de colores. Entonces empezamos a la tarea de buscar la información que podíamos tener disponible y empezar a platicar con la gente y con los poseedores de la información. De tal manera que nos encontramos en la Conagua, precisamente un aliado donde dice, creo que vale la pena tu proyecto, y tenemos afortunadamente un convenio con Conagua que nos permite poder acceder a las bases de información hidrológica y climatológica desde 1958 a la fecha y estar conectados directamente a la base de datos en tiempo real. Es decir, tenemos una diferencia de 1 hora entre que se hace la toma de la lectura y que nos llega la información. De esa manera, a partir de las observaciones físicas, poder concentrar información de las localidades, es decir, densidades poblacionales, estimar la vulnerabilidad de las diferentes zonas del estado, aunque ya la inundación de 2007 nos demostró que todos somos potencialmente inundables, y en el censo estricto seríamos todo un humedal grandote, ¿no? Y en este sentido, al momento de combinar ambas informaciones en tiempo real, nos daría la oportunidad de poder determinar hacia dónde se pudieran estar generando los procesos. Hasta el momento era solamente una idea, ¿qué podíamos hacer? De tal manera que podíamos tomar una decisión y decir, ok, en este momento en la cuenca alta estamos recibiendo determinados milímetros de lluvia, ¿cómo se me va a ir reflejando en todas las subcuencas y microcuencas del estado? Por lo tanto, el concepto debería cambiar para intentar hacer la evaluación. En ese sentido, nos fuimos al análisis de sistemas ambientales individuales, llevando nuestro análisis a nivel de microcuencas y de esta manera hacerlo holísticamente con su relación con las cuencas aledañas, para realmente tomar decisiones de cómo se podían estar presentando los eventos. Y esto pudiendo complementarlo con un sistema LIDAR, que en este caso otra empresa que también nos escuchó y le agradó, y el compromiso con ella era precisamente apoyarnos con lo que eran los programas para manejar el SIG. En este caso SIGSA nos ofrecía licencias, nos ofrecía las firmas hiperespectrales que tiene, toda esa biblioteca, e incluso en caso necesario decía, pues avísame, ahí tengo el avión, hacemos el vuelo, te paso la información y continúas con tu análisis, ¿no? De tal manera que a él le interesaba que todo ese bagaje de información que tenga pudiera generar realmente un producto que pueda ayudar a la gente. Con base en eso, pues nos ayudaba a administrar el territorio, es decir, qué se podía hacer, dónde se podía hacer y de qué manera se podría hacer. Por otro lado, el manejo de administración de desastres. Al momento que se nos da un evento de inundación, normalmente el reflejo se da en horas. Por lo tanto, el tener la decisión de que en tiempo real recibo el dato de cuánto está lloviendo en una cuenca, cómo se está comportando el nivel precisamente del río, cómo va a empezar a acumularse en las diferentes subcuencas antes de que nos llegue a los diferentes lugares del estado. Y con un modelo digital de elevación a 10 centímetros, pues tendremos la oportunidad de ver qué áreas son las que se vienen a empezar a inundar, en qué forma y estimar hasta qué tanto podía ser el impacto que podía tener un proceso de lluvias. Y en este caso, precisamente, poder activar un sistema de alarma temprana, ¿sí? Pero el proyecto iba más allá, se trataba de tener una central y a partir de eso empezar a que cada una de las diferentes dependencias gubernamentales que tuvieran necesidad de usar o ser usuarios del sistema, tuvieran esa misma capacidad de atender la parte de información que requirieran. Es decir, en este caso Protección Civil, al momento de lluvias, él tendría su mapa en tiempo real de cómo se estaría comportando el movimiento del agua dentro del estado. En este caso, a la CERNAPAN tenía la posibilidad de poder poner en un sistema de información geográfica con esta toma de decisiones y decir
en qué tipo de impacto iba a ocasionar y cuáles incluso podrían ser las medidas de mitigación potenciales e incluso a través de un seguimiento tener la posibilidad de hacer una evaluación de las mismas. O en este caso, si se va a la Secretaría de Gobernación o a la Secretaría de Desarrollo Social, tener la capacidad de decir dónde realmente se requiere ir poniendo recursos, en ese caso de la agricultura. Otro de los elementos que querían contemplarse o que quieren contemplarse en esta plataforma es la de la calidad de los cuerpos de agua. Con esto tengo capacidad de poder administrar el agua. ¿Qué puedo hacer con ella? Y ya no pelear contra ella. Y lo más importante, que es el ejemplo precisamente que traigo a continuación, que era evaluar obras porque 2007 la desafortunada experiencia fue que se abusaron de bordos y obviamente peleamos contra el agua, ¿sí? Y es lo que nos da desafortunadamente esta experiencia. Es decir, uno de los primeros intentos que hemos hecho dentro del sistema es con la información disponible, es precisamente hacer modelos, es decir, cómo se encuentra la disponibilidad de los recursos en el Estado, pero obviamente a un nivel muy grueso por el tipo de coberturas y el tipo de información disponible o a la que se ha tenido acceso, de tal manera que nos permite decir, bueno, cómo se va a comportar el agua de acuerdo al tiempo. Nos permite además hacer evaluaciones de escenarios, es decir, hacia dónde puedo dirigir programas o paquetes de acuerdo a la situación social que se localiza dentro de las áreas. Porque lo que hemos contemplado dentro de este laboratorio de diagnóstico ambiental es precisamente integrar no solamente equipo de biólogos o equipo de ecólogos, sino meter economistas, ingenieros, proyectistas y lo más importante, un grupo de sociólogos que están muy emocionados en poder participar para hacer este tipo de levantamientos y poder evaluar y anticipar cualquier conflicto que se pudiera tener precisamente dentro de la parte social. Sacar realmente las necesidades que se requieren en cada una de las regiones y con eso puedes otra vez redirigir recursos para un aprovechamiento óptimo de todo lo que pudieras emplear. Y esto también al mismo tiempo nos permitiría hacer proyecciones, es decir, ¿qué pasa si puedo tener un incremento en la precipitación pluvial? ¿Qué escenario tuviera si tengo un aumento de la temperatura? Obviamente aquí estamos hablando precisamente de una evaluación directamente sobre los efectos potenciales de cambio global. ¿Sí? Y eso obviamente me podría dar áreas de vulnerabilidad en caso de los cambios que estén generando. Modelaciones que obviamente a través de las diferentes plataformas de evaluación geográfica se puede obtener. ¿Sí? De hecho, en el curso de ayer obviamente nos enteramos mucho que pues, toda esta información de imagen es proyectada a matemáticas, a una simple matriz, y pues con saber que transponer, multiplicar, dividir y un poquito de estadística no paramétrica, podemos obtener resultados interesantes, ¿no? Que al final se van a traducir en imágenes para que todo el mundo lo podamos entender. Pero el objetivo del laboratorio es hacer precisamente una herramienta no estática. Es decir, dejar de depender de un mapa de colores para realmente un mapa que se mueva de acuerdo a las condiciones que tengas en casi tiempo real. Y digo casi porque estamos hablando de una hora de desfase con la cuestión hídrica, ¿no? Que es uno de los factores principales que afectan al Estado. En este sentido, nos hemos hecho a la tarea de empezar a convocar estudiantes para empezar a trabajar sobre un concepto que se llama pulso de inundación. Es decir, que tenemos precisamente eventos que se están repitiendo o que nos están dando ciertos valores o ciertas formas o pautas de comportamiento de nuestros sistemas hidrológicos. Desafortunadamente, hemos modificado el estado de tal manera con obras que obstruyen, básicamente, o con dragados, o con carreteras, o con fraccionamientos y rellenos de manera indiscriminada y sin tener un punto de valoración que de entrada, en este primer análisis de la gráfica, vemos precisamente
4 momentos importantes de este pulso de inundación. Es decir, un momento de presas que están antes del 94, que de pronto empiezan a bajar los niveles por el exceso de control, de pronto hay una pérdida de este control, entrada de un huracán y obviamente hacia 1999 cuando empieza a cambiar o a desarrollar el Estado a través de infraestructura, pues obviamente pierdo otra vez todo este pulso de inundación. Por lo tanto, estos estudios deben continuarse para ver cuál es el nuevo equilibrio que está alcanzando el Estado. Esto al momento de llevarlo, por ejemplo, nos da la posibilidad de colocar las obras. En este caso ponemos las obras del PIT, que eran bordos que están en color amarillo o canales que están en color azul. Tiempo. Ay, perdón. Bueno, dame 2 minutitos. 5 segundos. Bueno, en este caso le pusimos la obra precisamente de libramiento que le están haciendo a Villahermosa como una obra importante y vemos que de por sí está fraccionado este gran polígono, ¿sí? Que al final sus comportamientos son diferentes y obviamente nos dan, con respecto a la lluvia, diferentes problemas que ahora tengo que resolver hidrológicamente y hago otra inversión. ¿Por qué? Porque ya hice muchas barreras, hice muchas islas, fraccioné la ciudad de Villahermosa y por lo tanto la pongo en riesgo. Al final podemos hacer predicciones. Esto para los biólogos es excelente. La predicción es que se está haciendo un humedal Villahermosa en su parte norte, en este caso es el distrito 12, allá por el recinto de la feria, ¿no? Es decir, que si seguimos con esta tendencia de que estamos reteniendo líquido, obviamente vamos a hacer un humedal. Es decir, que estamos retomando las condiciones naturales del Estado. Y esto al final nos llega a las siguientes perspectivas para el desarrollo sostenible de Tabasco, a partir de estas primeras experiencias que tenemos. Tabasco requiere un análisis a nivel de microcuencas. Es muy interesante los sensores y en este caso la invitación para la Agencia Espacial, donde precisamente pensar en un sensor que precisamente nos pudiera ayudar a resolver este problema, ¿no? Porque realmente irnos sobre fotografías de bajo vuelo está incrementando costos en el proceso. Necesitamos un fortalecimiento de grupos multidisciplinarios, porque al final somos tan egoístas con la información que podemos repetir 3, 4 veces la compra de información y aún así seguimos faltantes de información. Y una coordinación muy severa entre lo que es la academia, dependencias gubernamentales y sociedad civil, que realmente es una forma en que podríamos resolver todos los problemas y realmente una administración mejor de recursos. Por último, gracias a nuestros colaboradores que están creyendo precisamente en nuestro laboratorio, como es CICSA, Conagua y Ecosep, que es una empresa privada que es la que está precisamente ayudándonos al desarrollo de este tipo de laboratorios. Por tu atención, gracias.